Estamos en un domingo especial, estamos en lo que se le suele llamar por costumbre el Domingo de Ramos, es el domingo anterior a el Domingo de Resurrección. Y este viernes que viene se celebra, se recuerda el día, la pasión de Cristo, la muerte, la crucifixión de nuestro Salvador. Y bueno, estas 2 semanas van a ser especiales. Queremos específicamente estar mirando esto, específicamente estar concentrándonos en lo que fue este recorrido, esta semana tan intensa en la vida de nuestro Salvador. Así que hoy vamos a estar hablando, vamos a estar viendo cómo comenzó esta semana, cómo fue la llegada de Jesús a Jerusalén. Si nosotros pensamos un poco en la historia, en la forma en la que Jesús hizo ministerio, en la forma en la que Jesús se movía, en la forma en la que Jesús iba compartiendo, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, Jesús en realidad no pasó la gran parte del tiempo de su ministerio en la capital, en Jerusalén. No estuvo en ese lugar donde quizá podía haber más gente para escucharlo, sino que nos dice que iba de pueblo en pueblo, iba por las aldeas anunciando la llegada del reino de Dios y diciendo que teníamos libre entrada si nosotros nos arrepentíamos y confiando en Él lo seguíamos, podíamos ser parte de este reino de los cielos que Él estaba anunciando. Así que bueno, después de un montón de tiempo se fue cumpliendo los 3 años del ministerio de Jesús y Jesús sabía que su hora estaba llegando. Jesús sabía que era poco el tiempo que le quedaba, pero que le quedaba para llegar a este punto, para llegar a cumplir su misión. Era la meta final de la razón por la que Él vino, se hizo hombre y vino a este mundo. Y bueno, vamos más que nada la semana que viene, este es un mensaje en 2 partes, digamos, pero hoy queremos ver a esto que se le llama el Domingo de Ramos, pero es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una entrada que es muy muy interesante. Si nosotros la leemos puede pasar así media desapercibida, pero realmente es algo increíble. Si nosotros lo vamos a estar mirando más que nada en Mateo capítulo 21, y si nosotros miramos el contexto, vemos lo que los otros evangelios también nos dice. Vemos que Jesús venía recorriendo poco a poco, haciéndose camino a Jerusalén, y Él venía principalmente desde Jericó, y las multitudes lo rodeaban. La gente lo venía siguiendo. Cada vez había más personas que venían tras de Él, porque Jesús cada vez estaba haciendo milagros más y más notorios. Todo esto de que Jesús, como estaba llegando su hora, todo esto de que Jesús a veces le decía a la gente, bueno, no digas nada, vos ahora no me sigas, le dijo a algunos, contenete esto, no le cuentes a nadie. Cada vez esto era menos la intención de Jesús, cada vez más se hacía más público. Incluso sus confrontaciones con los líderes judíos cada vez eran más intensas. En muchos casos la Biblia nos dice que Jesús enseñaba en parábolas, y a veces tenemos la idea de que parábolas eran lindas historias para que la gente entendiera mejor el mensaje del reino, pero Jesús dijo lo opuesto. Jesús dijo que Él enseñaba en parábolas para que la gente no entendiera. Y bueno, algún día vamos a hablar de parábolas y vamos a meternos en ese gran misterio. Pero una de las razones era esto, de que el mensaje de Dios era tan fuerte, era tan confrontador con las personas, con los líderes religiosos, que se hubiera acelerado mucho más el momento de su muerte. Y en varios momentos nos dice que Jesús sabía que todavía no había llegado su hora. Entonces no hablaba de forma tan clara, o de repente cuando la gente se enojaba mucho se escabullía y se terminaba escapando, pero ahora Jesús sabe que llegó el momento y va dando pasos firmes hacia Jerusalén, pasos firmes hacia ese lugar. Y esto también hacía que la gente que sí lo seguía, la gente que empezaba a ver estos milagros, cada vez viera en Él su esperanza, viera en Él este Mesías que se había prometido por los profetas, este liberador que ellos estaban esperando. Entonces, bueno, tenemos que imaginarnos esto. Ya no eran grupitos de personas que lo seguían, no eran solamente los discípulos, eran realmente miles y miles de personas. A esto se sumaba no solamente la gente que seguía a Jesús, sino también que miles de personas, como se acercaba la fiesta de la Pascua,
algo que los judíos ya celebraban en ese entonces por miles de años, recordando su liberación de Egipto. Miles y miles de judíos, no solamente los que vivían en Israel, sino judíos que vivían en otros lugares del Imperio Romano, viajaban hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Era la Pascua, perdón. Era este evento anual, la fiesta judía más grande de todas, y donde la gente se acercaba y venía hacia Jerusalén. Entonces, mucha gente, muchas multitudes, que algunos seguían a Jesús y otros simplemente iban en la misma dirección que Jesús, porque todos se dirigían a Jerusalén. Esto lo vemos también en Juan 11:55, se nos habla de esto. Pero entonces recordemos un poquito qué era la Pascua, porque para nosotros ahora recordamos la muerte y resurrección de Jesús, pero para los judíos esta fiesta ya existía, ya la celebraban. Y recordemos qué era esto, qué es lo que ellos recordaban. Ellos recordaban con la Pascua la liberación del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Nosotros, quizás muchos de ustedes conocen la historia de cómo después de estos 400 años Dios dijo que lo iba a liberar, y entonces el pueblo comenzaba a clamar y a pedirle ayuda a Dios, y Dios se acordó de su pueblo, se acordó de sus promesas, no en el sentido que se había olvidado, pero sí como dijo, bueno, este es el tiempo. Y a través de Moisés, ahí fue a quien Dios eligió para ser el libertador, para ser ese caudillo, ese líder del pueblo de Israel que Dios iba a usar, a pesar de que Moisés era un desastre en un montón de cosas. Pero Dios dijo, yo te envío, tenés fe, confía en mí, yo voy delante de ti. Y ahí lo envió a Moisés para confrontar al faraón y le dijo, deja a mi pueblo salir, que me lo voy a llevar al desierto para que ellos me adoren. Obviamente el faraón eso no le gustó, y tuvieron que pasar las 10 plagas de Egipto para que finalmente con la última dejara al pueblo salir. ¿Y cuál fue la última? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué fue lo que hizo que este faraón con un corazón endurecido dejara ir al pueblo de Israel? Fue que Dios envió a su ángel para que diera muerte a todos los hijos primogénitos de las casas de Egipto. ¿Y cuál era la forma de que este juicio, de que esta plaga, de que esta sentencia de parte de Dios no afectara al pueblo de Israel? Ellos tenían que tomar a un cordero, tenían que sacrificarlo, y con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles, los marcos de las puertas, como una señal, como un símbolo de que ellos habían confiado en esta promesa de liberación de Dios. Entonces el ángel pasaba y no entraba en ese hogar, y en ese lugar no iba a haber muerte. Entonces, a lo largo de miles de años literalmente, Israel venía recordando de que los primogénitos de Israel pudieron salvarse de la muerte gracias a la muerte de un cordero. Y esa sangre fue la que los cubrió, esa sangre fue la que hizo que la muerte los evadiera. Y bueno, después de eso muere el hijo del faraón y los deja ir. Y esta liberación es lo que los judíos celebraban todos los años. Entonces en nuestra cabeza eso nos tiene que quedar ahí guardado, esa categoría de que alguien deja su vida y en la entrega una sangre derramada para que otros puedan vivir. Y eso es lo que termina pasando. Esa era una sombra, era algo que apuntaba hacia la muerte de Jesús. Si nosotros también nos preguntamos por qué la gente quería proclamar rey a Jesús, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué la gente estaba tan entusiasmada con Jesús más allá de los milagros? ¿Por qué no simplemente lo seguían tratando como un profeta o como alguien que tenía este poder de Dios para hacer milagros y para todo esto? ¿Por qué rey? Bueno, después de Moisés es una figura muy particular. Este Moisés que llevó a cabo, que fue usado por Dios para liberar al pueblo. Moisés fue una figura muy particular en el pueblo de Israel porque fue quizá la persona que más cercanamente logró ocupar
tres posiciones o tres lugares dentro de lo que era la dinámica del reino de Israel que Dios había establecido. Si bien Moisés nunca fue proclamado rey, pero sí fue este líder, fue este caudillo, era aquella persona que dirigía el pueblo, era aquella persona que tomaba estas decisiones, quizá era una especie de rey funcional, aunque nunca tuvo ese título. También Moisés era un profeta de Dios, porque Moisés era el que le hablaba al pueblo lo que Dios quería decir. Esa era la función de un profeta. Pero también Moisés cumplía este rol de sacerdote, y los sacerdotes eran aquellos que intercedían por el pueblo delante de Dios. Y así Moisés una y otra vez lo vemos ir delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios por favor que tenga misericordia de este pueblo duro y testarudo. Entonces vemos en él esta triple función que después a lo largo de la historia de Israel siempre estaba dividida. Siempre había algún rey, había profetas, había sacerdotes, pero estos roles no se mezclaban. Pero también en las profecías más adelante, cuando el pecado de Israel los siguió arruinando, los llevó a la destrucción, los llevó al exilio, Dios comenzó a prometer también que iba a haber alguien que iba a venir, iba a haber un Mesías, un ungido, un elegido de Dios, que iba a traer nuevamente liberación al pueblo de Israel. Nuevamente iba a venir y lo iba a liberar, lo iba a librar de su opresión, cumpliendo este rol de alguien que iba a ser este rey, que iba a gobernar Israel, pero al mismo tiempo alguien que iba a hablarle al pueblo de parte de Dios y alguien que iba a interceder delante de Dios por el pueblo, cumpliendo nuevamente estas tres funciones de una manera perfecta. Entonces los judíos vivían esperando no solamente un rey más, vivían esperando el Mesías, el elegido, aquella persona que Dios iba a enviar para volver a liberarlos de esta manera tan tremenda como había pasado cuando ellos fueron liberados de Egipto. ¿Cuál era el opresor de ellos ahora? No era Egipto, eran los romanos. Ellos vivían bajo el imperio romano, sufriendo un montón. Pasándolas las mil y unas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente ve a Jesús y ve que Jesús dice de sí mismo ser el Hijo del Hombre, cuando ve que Él reconoce, cuando la gente le pregunta si Él es el Mesías y Él se autoproclamaba también Mesías, y por estas cosas los religiosos ya estaban buscando matarlo, por estas cosas es que la gente decía: este es el enviado de Dios, este es el rey, y querían coronarlo rey, lo querían coronar porque querían que Jesús comenzara con esta gran liberación. Jesús venía haciendo grandes milagros, pero ya la gente quería que la gran revolución arrancara. Querían finalmente poder deshacerse de todos estos romanos y poder volver a la vieja gloria que habían escuchado sus antepasados. Así que bueno, todo esto es un poco el contexto de esta segunda liberación que el pueblo estaba esperando. Y miren, y si nosotros miramos en Juan, si bien vamos a estar en Mateo, en Juan nos deja muy claro cuando vemos el relato de Lázaro, que es uno de los últimos milagros que Jesús hace. Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Es impresionante ver que Jesús sabía que ir a Jerusalén, Lázaro vivía a las afueras de Jerusalén, acercarse ahí era poner en riesgo su vida. La cosa estaba tan caliente que si él se acercaba a Jerusalén, seguramente este fin iba a volver. Y Jesús retrasa su llegada para poder hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. Y vemos ahí en Juan 11, 8 y 16 de que Jesús y sus discípulos tenían claro que acercarse a Jerusalén era meterse en la boca del lobo y seguramente firmar su sentencia de muerte. La muerte, el arresto de Jesús no lo agarró a nadie por sorpresa. Incluso Tomás, ahí en Juan 11, 16, dice que si iban con Jesús,
seguramente ellos también iban a morir. Esta tensión se sentía en el aire, así que tengamos esto en cuenta cuando acá leemos de que Jesús se acercó y entró a Jerusalén. Era una situación muy rara, muy tensa, pero con estos milagros, imagínate con la resurrección de un muerto después de 4 días de estar sepultado, la voz se corrió y estas miles y miles de personas dijeron, ya está, Él es el Rey. Entonces Jesús empieza a ir a Jerusalén. Y ahí es cuando vemos esto. Vemos esta imagen de que las multitudes vienen y lo quieren coronar rey a como dé lugar. Pero Jesús, aprovechando esta oportunidad, quiere dejar algunas cosas bien claras. Lo primero que vamos a ver hoy es que Jesús es el Rey. Vamos a ver diferentes formas en las que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey humilde. Esto es lo primero que vamos a ver. Jesús es el Rey humilde. Es un rey al revés de los reyes de este mundo, al revés de nuestras expectativas cuando pensamos en un rey. Definitivamente cambia toda nuestra percepción de cómo pensamos que Jesús debería actuar como rey. Sin duda, una percepción muy diferente de la que el pueblo tenía cuando lo quiso coronar como rey, lo quisieron proclamar como rey para que él se deshiciera finalmente de Roma y comenzara una revolución. Vemos ahí en el versículo 1 al 7 del capítulo 21 de Mateo, de que Jesús pide que sus discípulos vayan a buscar a un burro y una cría de burro para que él pueda entrar en Jerusalén. Y nos dice ahí que esto lo hicieron para que se pueda cumplir una profecía. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, pero si Jesús lo hizo para que se cumpliera una profecía, entonces la profecía no se estaba cumpliendo. ¿No será que Jesús forzó que esto pasara? Pero mira, lo que está pasando acá es algo más tremendo en realidad, y es que Jesús era hiperconsciente de su rol, era hiperconsciente de su lugar en la historia de Dios, era muy consciente de qué era el papel que a él le tocaba jugar en la salvación no solamente de Israel sino del mundo entero. Entonces, cuando él leía las Escrituras, él podía ver que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvar a Israel. Esta profecía a la que hace referencia está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y en ese pasaje vemos no solamente que se dice que el rey de Israel viene a Jerusalén y que viene montado en la cría de un burro, sino que nos dice de que viene a confrontar a los enemigos de Israel y a traer paz y liberación. Los judíos estarían contentísimos con esto, pero el enemigo al que Jesús venía a confrontar no era a Roma, no era este enemigo físico, no era este enemigo militar. El enemigo al que Jesús venía a confrontar es al pecado y a la muerte. Sobre el pecado y sobre la muerte que Jesús vino a vencer y a tener victoria sobre esto para que vos y yo podamos ser libres. Entonces Jesús es un rey humilde. ¿Por qué decimos que Jesús es un rey humilde? No solamente por este símbolo de que entró montado no en un gran caballo, sino en un gran caballo de guerra, sino en un burro, en la cría de un burro. Esto es solamente un símbolo para mostrarnos de que en realidad en su servicio, en su entrega, él vino como un burro que los sirven para la carga, se los usaba para la carga y eran los animales que a veces se tenían como más insignificantes o despreciados. De la misma manera Jesús fue humilde hasta la muerte y vino a cargar con nuestro pecado y vino a cargar con toda nuestra maldad, algo que los llevó hasta la muerte, para que vos y yo podamos tener vida. Esto es tremendo. Jesús es un rey humilde. ¿Es rey? Sí, es rey. Pero es un rey que fue coronado al entregar su vida. Y fue coronado al entregar su vida por vos y por mí. Y esto es algo que nos tiene que volar la cabeza, nos tiene que sacudir hasta lo profundo. Se cumplió la profecía de que Jesús llegó a confrontar el pecado y la maldad con la mayor humildad, al punto de entregar su vida, como nos habla también Filipenses capítulo 2, que después te invito a que lo puedas leer. Entonces, también vemos de que Jesús, de esta misma manera, fue sumiso a la voluntad de Dios, cargando con nuestro pecado. Pero número 2, Jesús es rey. Jesús es el rey
es un rey humilde, vimos primero, pero también Jesús es el rey que salva. La gente, las multitudes, esto lo vemos del versículo 8 al 11 de Mateo 21. La gente dice que le gritaba: Hosana al hijo de David. Hosana. Ya vamos a ver qué es Hosana, pero hijo de David era esta frase que justamente los judíos conocían, que no era el hijo de David, no sé, David tuvo varios hijos, estaba Salomón, hubo varios hijos ahí, Salomón fue el que llevó a ser rey, pero la gente sabía que no se trataba de esto. Cuando hablan del hijo de David, hablan de un descendiente, de alguien que vendría de su simiente, dice la Biblia. Era este descendiente de David prometido, que Dios le prometió en 2 de Samuel capítulo 7, le promete a David que su trono, que su dinastía, su familia, iba a tener un trono eterno para siempre. Dios iba a establecer, iba a levantar un rey del linaje, de la descendencia de David, para que sea un rey para siempre, que nunca iba a morir y que iba a traer la justicia, iba a reinar con igualdad y con bondad de parte de Dios. Esto era lo que la gente estaba esperando, y sin duda esto es quien Jesús era, pero de nuevo no de la forma en la que la gente pensaba. Cuando vemos, la gente le gritaba Hosana, Hosana, es una palabra que en español no tiene sentido, pero está ahí porque significa sálvanos ahora, necesitamos salvación. Hijo de David, decían, vos que sos el prometido, vos sos el Mesías, el que iba a venir, salvanos ahora, necesitamos salvación. Y ese es Jesús. Jesús es un rey que salva. Pero salva de una manera diferente a la que el pueblo quería o esperaba. Y eso me pregunto si no nos pasa también a nosotros ahora. Los judíos esperaban, querían salvación de los romanos, querían ser liberados de este imperio opresor que tenían. Y nosotros tenemos muchas cosas que para nosotros son muy reales y son muy graves. Cosas que sin duda en tu vida y en mi vida nos afectan. Y cosas que estoy seguro que vos capaz que le venís pidiendo a Dios que te salve y que te saque de esta situación. Capaz que vos venís sufriendo diferentes situaciones, venís con problemas. Ahora con toda esta cuestión del coronavirus, sé que muchos de ustedes se han quedado sin trabajo, muchos de ustedes la están pasando mal, están viviendo el día a día, no saben qué espera el mañana y le piden a Dios, por favor, Hosana, por favor, salvame, sacame de esta. Incluso mucha gente cae en hacerle promesas a Dios y le dice: Dios, si vos me sacas de esto, si vos me das trabajo, si vos lo que sea, yo ahí te voy a servir y te voy a seguir para siempre. Pero ese tipo de cosas está comprobadísimo, a todos, muchos nos ha pasado. En este tipo de problemas, cuando recibimos lo que queremos tan pronto, tan fácilmente, nos olvidamos de Dios nuevamente. Nos olvidamos de Él muy fácil. Sin embargo, la salvación que Jesús nos quiere dar, lo que el Hijo de David vino a hacer y vino a salvarnos, es de algo mucho más fuerte, mucho más profundo. Es de tu necesidad, de mi necesidad de Él. De que podamos volver a disfrutar de una relación, que nuestros pecados sean perdonados, que podamos tener una vida nueva. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida y esa vida en abundancia no pasa así nomás. Solamente la podemos acceder cuando nuestra vida se entrega ante los pies de Jesús. Y cuando Jesús muere por vos y por mí en nuestro lugar, vos y yo podemos acceder a su vida. Y ahí podemos decir que Él nos salva, que Él nos libera. Y después de eso, tenemos todo lo que necesitamos. Por supuesto, Jesús nos puede hacer grandes milagros en nuestra vida, puede contestarnos oraciones, pero la necesidad más grande que Él quiere solucionar en tu vida, de lo que Él te quiere librar, no es antes que de la pobreza, antes de que problemas familiares y todo, es de vos mismo, de tu pecado. Vos y yo necesitamos ser librados de nosotros mismos, de nuestro pecado, para poder tener una vida abundante. Y ahí sí vamos a ser libres para poder disfrutar de la vida que nos quiere dar. Así que Jesús es el Rey que salva. Y es interesante que cuando Jesús entra a Jerusalén, esto está un poquito después,
unos versículos después, la gente de allí se preguntaba quién era. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ubicarnos un poquito. Recordad, una multitud bien grande seguía a Jesús hacia Jerusalén. Otra multitud bien grande se acercaba a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Ahí venían multitudes que venían siguiendo a Jesús y que lo estaban proclamando rey. Cuando se corre la noticia de que Jesús estaba llegando, un montón de gente de Jerusalén que conocía de Jesús, dice ahí el pasaje, que salió a encontrarse con él y nuevamente a poner los ramos, a poner sus ropas, a hacerle esa alfombra roja para que él entrara como rey de los judíos. Pero hubo gente que no salió de Jerusalén, hubo gente que se quedó adentro, de la gente que no lo conocía o que no tenía muy claro quién él era o habían escuchado algunas cosas pero no creían en él. Y esta es la gente, esta es la multitud que se quedó en Jerusalén, que al Jesús finalmente entrar se choca con Jesús y con toda la otra multitud que lo venía siguiendo y se pregunta, ¿quién es este? ¿Por qué vienen a un tipo que viene en un burro, le vienen abriendo camino, le vienen entregando sus propias ropas para que él pase por arriba de eso? ¿A qué se debe todo este alboroto? ¿Quién es él? Y mirá qué tremendo, la gente que le contestó es un profeta de Nazaret. Qué fuerte, la gente que venía levantando a Jesús como rey, pidiéndole hosana al hijo de David, cuando la otra multitud le preguntó ¿quién es?, le contestó, es un profeta de Nazaret. ¿Dónde quedó eso de es el rey, es el Mesías, es el enviado de Dios, es el que nos va a traer salvación? Tan pronto, en unas cuadras, la multitud parece que empezó a perder el entusiasmo. Parece que esta proclamación de Jesús como rey ya no era tan intensa y ahora solamente era un profeta, era el que estaba ahí haciendo milagros. Y esto nos tiene que traer a una gran pregunta. ¿Qué es Jesús para vos y para mí? Lo tercero que quiero ver hoy es que Jesús es rey. Jesús es el rey que confronta. Vimos que Jesús es un rey humilde, que Jesús es el rey que salva y Jesús es el rey que confronta. A vos y a mí nos queda esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos y para mí? ¿Qué vamos a decir? ¿Es solamente un profeta? ¿Quién es? Y esto nos tiene que llevar también a la gran pregunta la gran pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. En Mateo 16, del 13 al 20, vemos una escena muy interesante que Jesús está con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Y ahí los discípulos empiezan a decir, bueno, dicen que sos un profeta, que sos Elías, que sos esto, aquello, lo otro. Y Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y ahí es que Pedro hace esta gran confesión y le dice, vos sos el Hijo de Dios. Vos sos el Hijo de Dios. Y esta es una pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer. Capaz que vos sos como parte de estas multitudes que, iban camino hacia un lado, camino a Jerusalén, y había un montón de gente que empezó a gritar que Jesús era rey. Y vamos cercanos, será rey, vamos arriba, vamos a animarlo. Vamos a sumarnos a lo que todo el mundo está diciendo. Vamos a seguir con la corriente. El problema de la fe, el problema de hacer Jesús rey, es que Jesús no puede ser rey tuyo solamente por contagio, por vos estar en la multitud, por estar rodeado de gente de la cual Jesús es rey. Jesús tiene que ser tu rey. ¿Es Jesús el rey tuyo? ¿Jesús te ha salvado a vos? ¿O vos solamente venís acompañando? Porque cuando vos sos parte de la multitud que acompaña y que dice, ¡ay, qué lindo! Vamos a celebrar a Jesús como rey. Cuando realmente te cuestionan a vos, como le pasó a esta multitud, ya no sabes quién es. No estás seguro, la identidad de Jesús ya no es clara para vos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? Jesús es rey.
pero ¿es Jesús tu Rey? ¿Vos dejaste que Él gobernara tu vida? ¿Recibiste su perdón? ¿Recibiste su salvación? ¿Le entregaste todo y dijiste, Jesús, yo no quiero vivir más para mí mismo, quiero vivir para vos? ¿Es Jesús tu Rey? Tenemos que hacernos esta pregunta. Y lo siguiente es, ¿qué pensás que Jesús viene a hacer como Rey en tu vida? Si vos haces a Jesús Rey de tu vida, Jesús viene a gobernar. Jesús viene a hacer cambios. La gente pensaba que Jesús iba a ser el Rey de ellos para solucionarle sus problemas externos. Pero Jesús vino a ser su Rey para solucionar los problemas que ellos tenían adentro. ¿Sabes qué es una de las primeras cosas que Jesús hace cuando va a Jerusalén? Dice que va al templo y observa. Mira para todos lados y se va. Y al día siguiente vuelve a entrar directamente al templo. Y cuando llega al templo, esta es la escena conocida porque la gente así media colérica, media impulsiva, nos agarramos de este tipo de pasajes y decimos, Jesús fue al templo y le dio vuelta a las mesas a todos. Cuando Jesús hizo eso tenía clarísimo que esto iba a desencadenar su muerte. Porque contrario a las expectativas de la gente que pensaban que Jesús se iba a deshacer de los romanos, Jesús vino a meterse en el templo, en el lugar tan secreto y santo de la gente. Y les dice que habían vuelto ese lugar, un lugar que tenía que ser destinado completamente para Dios, en una casa de ladrones. Y nuestra vida, muchas veces nosotros queremos que Jesús entre y venga, Jesús, sé nuestro Rey, sé el Dios de mi vida, para solucionarme mis problemas. Pero Jesús quiere escarbar en tu corazón, quiere ver qué cosas hay en tu templo, en ese lugar que debería ser dedicado para Dios en tu corazón, que Él tiene que dar vuelta. ¿Cuáles son esas cosas de las que Él se tiene que deshacer? Y eso a la gente no le gustó. No le gustó que Jesús se metiera con la forma en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces, si vos decidís que Jesús es tu Rey, tenés que dejar que Jesús dé vuelta las mesas de tu vida. Que Jesús se meta y te muestre qué cosas estás haciendo mal. Tenés que dejar que Jesús te confronte con tu pecado. Y la confrontación de Jesús con el pecado del pueblo fue lo que lo terminó de condenar. Dice ahí que después los líderes religiosos se juntaron y dijeron, basta, no aguantamos más, hay que condenar a Jesús, tenemos que buscar la forma de matarlo. Entonces, esto es un acto inesperado que Jesús hizo. Jesús entra en nuestra vida y quiere dar vuelta a todo. ¿Estás dispuesto a que Jesús despeje tu templo? ¿Estás dispuesto? Vamos a pensar un poquito ahora, vamos a orar. Jesús te quiere, Jesús es humilde. Jesús no viene a romper todo. Jesús quiere que vos le entregues tu vida. Pero si vos tomás la decisión, tenés que dejar que Él sea Rey. Tenés que dejar que Él haga los cambios en tu vida que tiene que hacer. Pero recordá, Jesús todo esto lo hace por amor. Jesús estaba enojado con la gente ahí en Jerusalén porque sabía que se estaban destruyendo a ellos mismos. Cuando Jesús te pide algo, no lo pide porque Él sea un botón, no lo pide porque Él te quiera ver sufrir o te quiera ver sin felicidad. Jesús lo que más quiere es tu gozo y lo que más quiere es tu alegría. Pero la forma de acceder a ese gozo y a esa alegría, la forma de tener una vida abundante, la única forma es que vos le digas a Jesús, toda mi vida está delante tuyo, mostrame que hay que cambiar, todo lo entrego delante tuyo, Jesús sea el Rey de mi vida. Padre Celestial, yo te pido por cada uno de los que está escuchando. Te pido principalmente si hay algunos que nunca te han hecho el Rey de sus vidas, que nunca pidieron perdón por sus pecados, que nunca fueron confrontados con la maldad de nuestro corazón.
Capaz que hay algunos que están escuchando que pensaban que vos estás para que te pidamos cosas y vos las cumples y nosotros nos quedemos contentos con eso. Capaz que pensaron de que a vos te podemos manipular y te podemos usar como un genio de la lámpara para pedir nuestros deseos. O capaz que hay alguien que directamente no te conoce y no tiene idea. Mostrale a Dios que vos venís en humildad, que vos venís en amor, que tu propósito en venir es para darnos vida, para salvarnos. Mostrarnos que la mejor decisión que jamás podríamos tomar es entregarte nuestra vida y pedirte, por favor, sé mi rey, sé mi rey. También te pido, Dios, por aquellos que están escuchando que son hijos tuyos, que te conocen, que te han hecho hace tiempo el rey de nuestras vidas. Capaz quedan áreas todavía en nosotros, quedan cosas en nuestra vida que te hemos dicho, mira, vení y goberná sobre todo esto en mi vida. Pero sobre esta parte, sobre las mesas de los cambistas y de los vendedores del templo, no te metas. No vengas a armar alboroto acá. Esta no es tu jurisdicción. Te pido, por favor, que hoy podamos entender que vos viniste para que tengamos vida y la forma de tener esa vida abundante es entregarlo todo. Jesús nos dijo que el que quiera ganar su vida la debe perder, pero el que quiera ganarla la va a terminar perdiendo. Lo mejor que podemos hacer es entregarnos completamente a ti, Jesús. Por favor, trabajá en nosotros, actúa en nosotros. Jesús, queremos que seas nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén.